Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo les va, muchachos? Todo Buenas bien, tardes. gracias. Chévere. Ya hemos esperado ya lo suficiente, chicos, para arrancar la clase. De hecho, vamos a empezar, ¿ok? Vas a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos o de lo que vimos la clase anterior. Ya habíamos estado hablando sobre la toma de decisiones en la innovación empresarial. Y cuando habíamos hablado de la toma de decisiones en la gestión, en la innovación empresarial, habíamos dado algunos conceptos, algunas herramientas que podríamos haber utilizado y habíamos ido generando. A ver, cuéntenme, chicos, ¿qué nomás entendieron con respecto a la toma de decisiones en la gestión empresarial? Bueno, Inge, yo de lo de la toma de decisiones entendí que para tomar decisiones debemos de darnos cuenta primero sobre los problemas que tiene la empresa y según esto, tomar este tipo de decisiones, ¿no? Por ejemplo, si vemos que pasa algo malo, pues tratar de generar soluciones. Ya, Eso. También vimos sobre, a ver, lo que es la innovación. Estábamos viendo sobre lo que es la innovación, la importancia de la innovación también. Y ujú, bueno, esto nos decía que para innovar nosotros debemos de, bueno, no crear un producto o se puede crear algo de algo que ya existe y mejorarlo, sabiendo identificar las oportunidades y con estas aplicarlas, ¿no? Eh, bueno, eso. perfecto, Gaby, perfecto, muy bien. Y efectivamente, ¿no? Cuando estábamos hablando de la toma de decisiones en la innovación empresarial, estábamos hablando de cierta manera de que el proceso de la innovación, o partiendo del concepto de innovación, era el mejorar algo, ¿no es cierto? El mejorar un producto, el mejorar un servicio, y habíamos mencionado de que en función a la innovación empresarial, como una, si se lo quiere ver como una ciencia, como una metodología constante que puede adoptarla una organización o una empresa, y vamos a tener lo que era la innovación incremental o la innovación constante. Y en función a esa innovación incremental, básicamente ahí sí podríamos llegar a obtener un producto completamente nuevo, ¿no es cierto? Eso era básicamente lo que estábamos hablando también un poco la clase anterior. Adicionalmente, pues habíamos visto que dentro de esta toma de decisiones, lo que nosotros básicamente estábamos tratando de hacer es de que analicemos o apliquemos cierto tipo de técnicas de toma de decisiones en la innovación empresarial. Y que esta técnica o estos análisis para la toma de decisiones en la innovación empresarial, para la innovación empresarial, no está tan alejada de lo que nosotros conocemos comúnmente dentro de lo que es el análisis y la toma de decisiones en el campo empresarial per se, ¿no es cierto? Y habíamos visto que deberíamos haber empezado o normalmente se empieza de alguna manera utilizando un enfoque de identificación de oportunidades como tal. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que en el momento de que nosotros identifiquemos esas oportunidades, ¿sí? Nosotros las vayamos analizando cuáles son los criterios, cuáles son las complejidades, cuáles son los grados de incertidumbre que yo puedo tener con respecto a un tema de innovación. Y ahí entraba incluso también un poco lo que habíamos visto el ciclo anterior sobre simulación, recordarán ustedes, ¿no es cierto? Y es que efectivamente o básicamente nosotros habíamos empezado a hablar sobre lo que es la innovación empresarial, ¿no es cierto? Y ahí estaban generados o puestos algunos tipos de perspectivas como tal. Sí, partiendo desde la perspectiva económica, desde la perspectiva en la que nosotros podemos tomar generar la capacidad de tomar decisiones,
utilizando cierto tipo de herramientas como por ejemplo la simulación, básicamente, ¿no es cierto? Y esta simulación estaba utilizada o estaba generada o estaba de alguna manera nos encaminaba, ¿sí? A tener un enfoque o a tener o a generar un algoritmo técnico necesario que nosotros deberemos utilizar o implementar para tomar cierto tipo de decisiones que nos permitan mejorar el rendimiento como tal, ¿sí? Y cuando hablamos de rendimiento, pues básicamente está estrechamente ligado al incremento de ingresos, que es lo que básicamente buscamos como objetivo primordial dentro de cualquier tipo de organización, ¿no? O sea, bueno, obviamente dependiendo del tipo de organización, pero estoy hablando o estoy refiriéndome en este caso a las organizaciones que tienen un fin de lucro o que tienen un objetivo de generar ingresos económicos, ¿sí? Obviamente ustedes a través de los fundamentos de la administración conocen todos los tipos de organizaciones en los cuales podemos estar involucrados, pero en este caso nos atañe exclusivamente a aquellas organizaciones en las cuales nosotros buscamos un incremento monetario, financiero, como quieran generarlo o establecerlo ustedes de alguna manera. Estos planteamientos, estas mejoras tienen que estar sujetas a cierto tipo de comprobación de una manera que esas comprobaciones que las podemos realizar de alguna manera, de manera informal, de manera empírica, ¿sí? Nosotros las llevemos, las tecnifiquemos y las podamos mejorar para después poner, obviamente, un plan de mejora para poder poner en funcionamiento un plan que nos permita poner en práctica aquellos procedimientos que nos van a permitir llegar a las metas que nosotros nos hemos planteado, ¿no es cierto? Y esto era básicamente o estaba específicamente enfocado también en lo que nosotros conocíamos como el I más D. Y cuando decíamos el I más D, nos estábamos refiriendo a la investigación y el desarrollo, y esto era parte o una de los pilares fundamentales dentro de la innovación, ¿sí? Y cuando hablábamos de esta investigación y el desarrollo, ¿sí? Nos estábamos también refiriendo a trabajos sobre áreas de conocimiento de cierta manera específicos, ¿no? Como es la innovación abierta, la innovación basada en servicios o el modelo de negocio como tal que nosotros queremos mejorar. Pero cuando hablamos de innovación abierta, chicos, ¿qué se les viene a la mente? Como dijo Inge, Cuando hablamos o cuando ponemos en la palestra, en la mesa, el término innovación abierta, ¿qué creen ustedes a qué se referirá este término de innovación abierta? pues, tal vez de incorporar nuevas ideas con otras compañías o empresas o organización, tal vez. Ya, o sea, sí, pero falta algo ahí. Buenas tardes, ingeniero. Ca- Crear conexiones con otras empresas, colaboraciones. Correcto. Pues tenemos la posibilidad o la capacidad de crear cualquier tipo de colaboración o de conexión con cualquier otro tipo de organización incluso, ¿no? De tal manera que nos permita innovar de manera constante, permanente, a nuestros objetivos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de innovación basada en servicios, pues obviamente ya estamos hablando de lo que son los servicios. Y cuando hablamos de innovación de servicios o basada en servicios, ¿a dónde creen ustedes que debemos apuntar en cuanto a esa innovación? Sería el servicio que nosotros ofrecemos a los clientes, tal vez. Obviamente, claro, estamos hablando de innovación basada en servicios, pero ¿a dónde se va enfocando o cuál sería uno de los objetivos primordiales en el caso de la innovación basada en servicios? ¿Qué buscaría en esta innovación basada en servicios?
Puede ser ofrecer nuevas soluciones a de los servicios que estamos ofreciendo. Mejores soluciones. Mejores soluciones, si no. Sí, o sea, sí, en realidad que también sí tiene que estar enfocado a mejorar las soluciones que nosotros podemos ofertar a través de nuestros servicios. Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así cortito y facilito de alguna manera, ¿ya? Han utilizado el Uber, estoy de pronto hablando ahí. El Uber, qué nos ofrece? Transporte. Nos ofrece transporte, es decir, nos lleva desde el punto A hasta el punto B. Y si nos lleva desde el punto A hasta el punto B, ¿qué hacemos? ¿Estamos satisfechos o no estamos satisfechos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, entonces, si es que nos lleva del punto A al punto B en el menor tiempo posible, con los costos adecuados, nosotros nos consideramos satisfechos e incluso podemos recomendar el producto. Pero ¿qué sería una innovación o cómo podríamos generar algún tipo de innovación a ese servicio del Uber? Que de hecho lo hicieron, de hecho lo aplicaron. O sea, ofrecer nuevos servicios. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, ahora Uber puede ser que reparte comida. Ya, Puede perfecto. ser algo más, no sé, más seguridad. Puede ser. Ya, perfecto. Y sí, bueno, ya esa es otra de las áreas, otra de las estrategias que implementó Uber y que la conocemos como Uber Eats, ¿no es cierto? Para la comida. Pero, por ejemplo, ahí hablando del mismo Uber del transporte, por ejemplo, hay Ubers que en el momento de que el cliente sube al vehículo, le ofrece un agua, un refresco, un snack, y eso incrementa o no incrementa el grado de satisfacción del cliente. Sí, está cumpliendo la necesidad. Está cumpliendo la necesidad, ¿no es cierto? Y pregunto, el solamente hecho de ofrecer un snack en el servicio que ya ofrecemos dentro del transporte para trasladarnos del punto A al punto B, ¿se consideraría o no se consideraría innovación? Sí, 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 es como ofrecer una nueva experiencia. No, exacto, y a eso es lo que estaba apuntando. Cuando nosotros estamos hablando de innovación basada en servicios, estamos hablando de satisfacción del cliente, estamos hablando de experiencia del cliente, ¿sí? Cómo el cliente se siente más satisfecho, cómo el cliente se siente más reconocido, más halagado, los términos o los calificativos que ustedes le quieran poner para esta nueva experiencia que el cliente puede vivir al utilizar nuestro servicio, ¿sí? Entonces, y fíjense en cómo cosas tan pequeñas, tan chiquitas como esas generan un gran impacto dentro de la organización. ¿O acaso, por ejemplo, a ustedes les gusta subirse a un taxi amarillo en donde el chofer es muy grosero, no pone el taxímetro, no pasa todo ahí, como se suele decir, todo apuntando al norte, con la boca apuntando al norte? O sea, es una experiencia desagradable, ¿sí o no? ¿Les ha tocado ese tipo de conductores? claro, Inge, sí, no, pues que hay personas que no, el servicio es malo, ¿No es ya no se cierto? les recomienda ya. Por ejemplo, Carmen, usted estaba trabajando, no sé si es que siga trabajando todavía en un salón de belleza, en uno dentro de estos centros, ¿no es cierto? ¿Cuál era el tema cuál era el servicio que ustedes brindaban ahí? Nosotros, porque las clientes entren a hacerse las uñas mientras esperan, nosotros les brindamos una tacita de café. Ya, eso no es una innovación, eso. ¿Se considera o no se considera una innovación? Sí, que porque se mejora el servicio hacia la clientela. Se mejora el servicio hacia la clientela, el servicio es más conocido, nos recomiendan más, nos tratan bien, o sea, llegaste allá, este salón de allá, porque hasta cafecito nos dan, y si están de buenas, hasta con galletitas te dan, ¿sí o no?
Sí, Entonces, colada morada con guagua se les da. ¿no es cierto? El lunes ¿Sí? una cervecita, el viernes. Ay. Ah, no ves, y si es que va acompañado del esposo, entonces ahí sí la cervecita para el esposo, ¿sí o no? Entonces, son cositas que parecerían que no son, que no podemos de pronto considerarlos o verlos o analizarlos como un proceso de innovación como tal, específico, riguroso, pero que a la larga causan un gran impacto. Y entonces, estas innovaciones basadas en los servicios buscan justamente esto, el mejorar, el tener de alguna manera una mejor experiencia con el cliente, de tal manera que el cliente se vaya mucho más satisfecho de lo que entró en nuestro negocio, ¿sí? Y eso nos permite, y eso incluso son campañas de marketing, son campañas que nos permiten generar de alguna manera fidelidad en los clientes, son campañas que nos permiten de alguna manera posicionarnos en el mercado, son campañas que de alguna manera también nos permiten ser reconocidos y recomendados dentro del mercado, ¿sí? Y obviamente ya habíamos estado hablando de los conceptos y la definición de innovación, en donde básicamente habíamos visto o habíamos hablado de que nosotros habíamos visto que parte de la innovación estaba aplicado o estaba generándose también o estaba basada de alguna manera en el teorema de Pareto, que era del 80-20 o de los 2/3, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde básicamente buscábamos mejorar o innovar nuestros productos, abordando el 80% nada más de nuestras cosas para poder generar una eficiencia o para poder generar una ventaja competitiva dentro de lo que es el mercado como tal. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Sí. ¿Sí? Y de ahí habíamos empezado a hablar sobre los procesos y las etapas de la innovación, ¿no es cierto? Pues, y obviamente habíamos también hablado de la importancia de la innovación y qué es lo que estábamos mencionando hace un momentito. Pero dentro de los procesos y las etapas de la innovación, nosotros habíamos visto de que teníamos básicamente tres etapas, ¿no es cierto? Tres circunstancias específicas en las cuales nosotros íbamos a ir generando o íbamos a ir estableciendo de alguna manera nuestros procesos de innovación. Y una de estas era o iniciaba a través de la identificación de oportunidades. Y para identificar oportunidades, ¿qué debíamos hacer, muchachos? No lo escuché, dije, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Para identificar oportunidades, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo logramos identificar oportunidades? Analizando el mercado, Analizando el mercado, perfecto. ¿Qué más haciendo? analizando nuestra competencia, las tendencias actuales, ya sea en tecnología y Ya, entretenimiento. sí, correcto. Empezamos a identificar mercado, identificamos o hacemos un análisis del mercado, ¿no es cierto? De tal manera que de alguna manera realicemos una especie de diagnóstico interno e incluso externo que nos permitan dar las bases o sentar las bases en este caso para poder, en este caso, desarrollar ideas y conceptos, ¿verdad? ¿Qué es el siguiente paso? Si yo identifico adecuadamente oportunidades de innovación, siguiendo a un proceso analítico, estructurado, eso va a permitirnos minimizar sesgos, eso nos va a permitir minimizar los riesgos que nosotros podemos tener en el momento de que queramos innovar como tal, ¿sí? Entonces, todo el equipo, todo el equipo de colaboradores de la organización y especialmente aquel equipo que está, especialmente aquel equipo que está involucrado en el proceso, más directamente involucrado en el proceso de la innovación, tiene que estar alineado con qué cosa, con las estrategias y los valores de la organización, ¿sí? Esas estrategias y los valores de la organización son básicamente el centro a través de lo cual todo el mundo va a girar. Va a ser el centro de todo lo que la organización busca como adelanto,
como mejora, como proceso de innovación incluso, ¿sí? Entonces, la formulación de todas estas estrategias que nos permitan innovar van a seguir procesos incluso de alguna manera complejos, confusos, y estos procesos y estas estrategias de innovación básicamente también nos van a permitir involucrar diferentes actores, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el mismo objetivo que habíamos dicho que necesitamos realizar análisis del mercado, ¿sí? Con el objetivo de realizar o de minimizar los sesgos que nosotros podemos tener. Entonces, mientras más capacitadas mientras estén las personas, mientras más alineadas a los objetivos estratégicos, a los objetivos a las estrategias, a los objetivos físicos, financieros de la organización, nosotros vamos a generar o vamos a tener una mejor eh, secuencia de innovación, vamos a tener una mejor formalización incluso de los procedimientos que nosotros debemos implementar para generar esta innovación como tal. ¿Sí? Dentro de estos procesos para mejorar está involucrado obviamente la toma de decisiones y por eso es lo que en esta semana estábamos viendo la toma de decisiones. Pero para realizar la toma de decisiones nosotros tenemos que basarnos o utilizar cierto tipo de herramientas y estas herramientas obviamente tienen que ser del corte técnicas, científicas, que nos permitan de alguna manera asegurar los resultados que buscamos, ¿sí? Y para esto, pues básicamente utilizamos diferentes tipos de metodologías, y recordarán ustedes que habíamos estado hablando incluso del cuadro de mando integral o balance scorecard. Sí, el balance scorecard o cuadro de mando integral o MCI, sí. Básicamente lo que nos permite es generar una especie de equilibrio entre lo que nosotros conocemos como la economía y la eficiencia de los procesos. ¿Sí? Entonces, ¿y esto se logra cómo? Esto se logra básicamente de igual manera con la investigación, con el desarrollo empresarial, pero también estableciendo ciertos tipos de indicadores, y esos indicadores tienen que estar en una clara sintonía y en una clara fluidez con la gestión, en este caso, de la organización, tiene que estar en una clara sintonía y en una fluidez que nos permitan de alguna manera cumplir con los objetivos de la organización, hacia dónde quiere ir la organización. Y para saber a dónde queremos ir con la organización, nosotros habíamos visto también que dentro de los fundamentos de la administración de empresas, ¿no es cierto? Una de las cosas primordiales que tiene que tener cualquier tipo de organización está la misión y la visión. Y habíamos hablado también sobre que la misión no es más de lo que nosotros hacemos, es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuáles son de cierta manera nuestros valores o nuestras características primordiales o principales. Sin embargo, nosotros también tenemos la otra contraparte que es la visión, y esa visión básicamente nos daba el norte, nos daba hacia dónde queremos dirigirnos, ¿sí? Como organización, como emprendimiento, ¿ok? Entonces, esta visión de esta visión, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, pues básicamente de ahí nacen, en este caso, nuestras estrategias, ¿sí? O nuestra planificación estratégica en donde nosotros habíamos visto también que dentro de la planificación estratégica nosotros íbamos a tener objetivos estratégicos, objetivos fundamentales, indicadores, ¿sí? Y de ahí nacen lo que conocemos como los famosísimos KPIs o los indicadores de gestión como tal, ¿sí? Y esto está relacionado con el balance scorecard. El balance scorecard genera o establece o trabaja estableciendo cierto tipo de indicadores. Para el balance scorecard, ya casi que al final del ciclo, de hecho en la última semana revisaremos cómo se hace, a dónde apunta el balance scorecard y todo el tema, para ir generando de alguna manera un conocimiento fuerte. Sin embargo, me parece y se supone que ustedes ya manejan bastante bien
el tema de estos tipos de metodologías de gestión o de análisis empresarial, porque va a la larga, dentro de todo lo que nosotros hemos estado hablando, dentro de la identificación de oportunidades, no es más que la administración como tal, las herramientas de administración, las herramientas de análisis que nos permiten establecer todas las aristas que la organización tiene que contemplar, ¿sí? Una vez que nosotros hemos tenido de alguna manera una radiografía completa de la organización, una radiografía completa del mercado, de la competencia, incluso, nosotros ya podemos tener un segundo espacio, podemos llegar a tener un segundo golpe de aire, si se lo quiere decir de esa manera, en donde nosotros vamos a empezar a desarrollar ideas, ¿sí? Donde vamos a empezar a desarrollar conceptos. Y cuando decimos ideas o cuando decimos conceptos, son términos estrechamente relacionados que muy posiblemente de pronto, y especialmente cuando hablamos de conceptos, estamos o asociamos con la definición de, sino más bien los conceptos deben ser analizados o deben ser tomados en esta situación como las filosofías, como el tema de qué es lo que queremos hacer o hacia dónde queremos apuntar. La cultura, y está muy estrechamente relacionada con la cultura organizacional, ¿sí? La toma de decisiones en este punto va a ser bastante complejo también, ¿sí? Y abordarlo peor aún. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros planteamos es una forma de clasificar la innovación, ¿sí? A través de diferentes tipos de técnicas o a través de una innovación efectiva. Y esta innovación, pues básicamente nos permite, o la podemos considerar de alguna manera como la generación de un problema al cual nosotros le estamos buscando una resolución, ¿no? O el problema que nosotros buscamos resolver como tal. Y estas ideas justamente nacen por eso, porque identificamos problemas y los queremos resolver. Entonces, ese problema es el deber ser de la organización, es en lo que realmente es relevante, tiene que ser novedoso, tiene que dar solución al problema como tal para poder generarlo. Entonces, ahí realmente nosotros podemos decir, la idea que yo tengo, ¿sí? Este proceso de innovación nos va a permitir resolver el problema de la mejor manera posible, de la manera más efectiva posible, de la manera más eficiente posible. Y ustedes, obvio, cuando digo efectiva, eficiente, normalmente, entonces existen cierto tipo de conceptos que también tenemos que tomar en cuenta y son de alguna manera definiciones que nosotros debemos manejar muy bien para poder identificar y diferenciar de manera adecuada a lo que nos estamos refiriendo. Y una de estas cosas es justamente cuando hablamos de efectividad, de eficiencia y eficacia, ¿no es cierto? Entonces, ahí también hay algo que nosotros tenemos que comprender de manera muy sucinta, muy específica, ¿sí? Una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de evitar, sí, dentro de los procesos de innovación, es el tema de tratar de evitar o de no dejarnos llevar de cierta manera por aquellas sensaciones de urgencia, ¿sí? Porque esas sensaciones de urgencia, es que necesito innovar porque la competencia me está acabando, estoy perdiendo terreno, estoy perdiendo clientes, estoy perdiendo ingresos. Sí, hay una urgencia por recuperar el terreno perdido, hay una urgencia por incrementar nuestras ventas, pero que esa urgencia no nos cegue, no nos haga ver las cosas que no son y no nos haga tomar decisiones inadecuadas, ¿sí? Entonces hay que considerar muchísimo, ¿sí? El tema de evitar estas sensaciones de urgencia cuando estemos tomando decisiones, ¿ya? Y básicamente
¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos análisis, estos análisis por lo general pueden ser lentos de ser realizados. Un análisis de mercado no lo podemos desarrollar o no lo podemos generar de la noche a la mañana. Tiene todo su proceso, tiene toda su capacidad, toda su metodología, su paso a paso para poder realizar un estudio de mercado adecuado, ¿no es cierto? Entonces toma su tiempo. Y el generar o el establecer o el estar supeditados a un tiempo específico, a procesos específicos, nos van a generar esa sensación de urgencia y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Sí, los cambios de velocidad que nosotros estamos viviendo actualmente son, y me refiero a los procesos, a la forma en la que la industria, el mercado se está comportando, son muy violentos, son muy rápidos, recién estamos, como se suele decir, ¿no? Recién nos estamos queriendo levantar y ahí viene la siguiente ola y nos vuelve a tumbar. Entonces, son cosas que de ese tipo de situaciones también se generan sensaciones de urgencia. Y esto es lo que hay que tratar, insisto, esto es lo que hay que tratar de evitar. Tratar de evitar de que esas sensaciones de urgencia no nos nublen, no nos turben y podamos tomar decisiones de una manera lógica, de una manera eh, no llevada de pronto por la intuición, sino más bien basada en hechos, basadas en datos, ¿sí? Y para esto, obviamente, hay que tener paciencia, ¿no? Es lógico, pero el que se impacienta, me parece que dice el dicho, pierde la cabeza, ¿no? Entonces, es bastante complejo no dejarse influenciar por este tipo de factores en la toma de decisiones, ¿sí? Y básicamente creo que hasta aquí nos habíamos quedado la clase anterior. Sí, hemos hecho un gran repaso, incluso me creería yo que hasta un poco más explicado de lo que habíamos visto la clase anterior. Entonces, ¿qué más podemos hablar sobre estos procesos y etapas de la innovación empresarial? Para estos procesos y etapas de la innovación empresarial, nosotros también tenemos un siguiente proceso, ¿no? Tenemos una siguiente etapa, que era la implementación y ejecución de los procesos innovadores, ¿sí? Ese sentimiento de urgencia, ese sentimiento o esa toma de decisiones inadecuadas van a causar un gran impacto en el momento de que realicemos la implementación y ejecución de los procesos, ¿sí? Y para esto nosotros debemos entrar en una especie de círculo virtuoso que habíamos incluso de alguna manera mencionado con respecto al ciclo de Deming, ¿no es cierto? Que es la planificación, el hacer, ¿no es cierto? El verificar y el actuar, el realizar un plan de mejoras y empezar nuevamente con la planificación y empezar nuevamente con la implementación o la realización y nuevamente la verificación y nuevamente empezar desde cero, ¿no? Entonces, esto es importantísimo dentro de los procesos y de las etapas de innovación empresarial, nunca quedarnos estáticos, nunca quedarnos en el mismo sitio. Siempre tenemos que estar buscando la mejora de la calidad. ¿No es cierto? Entonces, siempre estamos buscando la mejora. Y la palabra mejora o el concepto de mejora está estrechamente ligado con el término de innovación. Y por ahí va el tema. Entonces, la implementación y ejecución de procesos es bastante también álgido dentro de las etapas de la innovación empresarial como tal. ¿Sí? Ok. Ahora, cuando nosotros hablamos de los modelos o de los enfoques para la toma de decisiones, pues básicamente tenemos varios modelos. Dentro de estos modelos, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos el modelo de decisión racional, el modelo de decisión incremental y el enfoque basado en la intuición. Y es más, creo que aquí nos habíamos quedado la clase anterior, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos del modelo de decisión racional, ¿a qué nos estábamos refiriendo, muchachos?
La decisión racional, hablábamos de que está basada puede ser como en algo que ya, o sea, puede ser como en hipótesis, en algo que, ay, ¿cómo puedo decir? Algo ya que ya estaba hecho, o sea, lo que va directo al, ¿cómo es? A dar la solución de algo. Mm, sí, sí, Gaby, sí va por ahí. Cuando hablamos de los modelos de decisión racional, acuérdense de que es más o menos como que, ¿qué pasa si? Sí. Si pasa esto, yo ya sé que, o sea, si se produce este cambio en mi sistema, si se produce este cambio en mi modelo, si se produce este cambio en el mercado, yo ya sé cómo actuar. ¿Por qué? Porque yo ya lo he estudiado, ya sé cuáles son las decisiones que debo tomar, ya sé cuánto tiempo va a demorar, ya sé cuánto tiempo, o sea, ya sé cuál es la capacidad de reacción de los rivales, ya sé cuál es mi capacidad de reacción. Entonces yo ya sé qué es lo que va a pasar. De alguna manera ya lo sabemos, ya lo tenemos estudiado, ya lo tenemos de alguna manera completamente estudiado y de ahí nace el tema de racional, ¿no? De que es una concepción completamente mental, completamente estudiada, completamente consciente de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando estábamos hablando también del modelo de estos modelos de decisión, hay un modelo de decisión que se llama incremental. ¿Sí? Este modelo de decisión incremental muy utilizado dentro de las empresas pequeñas. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente tienen limitaciones o tienen límites en la capacidad para tomar decisiones. ¿Sí? No es lo mismo tomar una decisión con cierto tipo de limitaciones presupuestarias, con limitaciones de personal, con limitaciones de material o de materia prima, a tomar decisiones con un gran equipo de trabajo, la materia prima suficiente, con la capacidad de incrementar o de generar un cambio tecnológico de pronto en el menor tiempo posible. Entonces, van cambiando en este caso si se lo quiere ver de esa manera, los niveles de importancia o de dificultad, en este caso también, que podemos llegar a tener. Entonces, estos modelos de decisión incremental están justamente para ayudar a estas pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que podemos ir generando es casos, ir resolviendo casos pequeños que de tal manera que nos permitan resolver los casos grandotes. Sí, por ejemplo, se me ocurre, eh, y voy a hacer una analogía. Estamos en época de ingreso a clases en el sector sierra y por ende, pues básicamente lo que necesitamos es adquirir los útiles escolares de nuestros pupilos, de nuestros hijos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? En función a la lista de útiles, llegó la lista de útiles de la materia de ciencias naturales. Entonces nos pide un cuaderno. Entonces, doy y hago una decisión o tomo una decisión o reviso una acción específica para ese evento en específico, ¿sí? Y así voy haciéndolo y así lo voy resolviendo todos los problemas con respecto a la adquisición de los libros, de los útiles escolares de mis hijos. Entonces, si ustedes se fijan, cada una de las decisiones, cada una de las acciones que nosotros podemos ir tomando se van a ir sumando, se van a ir incrementando y nos van a permitir resolver el gran problema que en este caso era que el niño, sí, o que mi hijo tenga todos los insumos, todos los materiales, todas las cosas que necesita para desarrollarse adecuadamente dentro de la escuela en este caso. Yéndonos ya al ámbito empresarial, yéndonos ya al ámbito de la innovación como tal, nosotros también podemos ir generando este tipo de toma de decisiones que nos vayan a permitir generando, que nos vayan a ir permitiendo minimizar la dificultad que nosotros podemos tener como empresarios
a las capacidades que puede manejar incluso la empresa, las vamos a ir supliendo, las vamos a ir de alguna manera eh, estableciendo o mejorando, en este caso, la productividad de nuestra organización. ¿Sí? Estas decisiones normalmente pueden convertirse en organizativas y esto de decir decisiones organizativas, pues también está basada o está relacionada o está estrechamente vinculada con los objetivos estratégicos, con la elección de estrategias como tal, con las estructuras organizacionales que nosotros podemos tener en la organización, valga la redundancia, para desarrollar cierto tipo de actividades, para brindar cierto tipo de servicios o para brindar, en este caso, un producto adecuado que cumpla con la satisfacción o que satisfaga, más bien dicho, el tema de las necesidades de los clientes. ¿Sí? Entonces, el modelo de decisión incremental también es muy interesante, es muy bueno que lo vayan estudiando también. Y este modelo también viene de cierto tipo de corrientes eh, de, de- del área de administración en donde nosotros podemos tomar decisiones estratégicamente informadas, ¿sí? ¿Y qué significa esto de que esté estratégicamente informada? Significa de que tiene que tener todos los datos relevantes, importantes, que nos permitan tomar una decisión de manera adecuada. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, Cuando hablamos en cambio, del enfoque basado en la intuición, este enfoque, este modelo, es básicamente lo opuesto al racional, ¿no es cierto? Si en el racional decíamos nosotros de que son modelos, son decisiones que nosotros podemos tomar en función a datos completamente racionales que tienen y que siguen una lógica específica. En cambio, el enfoque basado en intuición normalmente, sí, es, aunque ustedes no lo crean, es muy recurrente, sí, es muy, muy recurrente en el ámbito de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque básicamente está asociado a un mecanismo cognitivo, ¿sí? Que nos lleva o nos conduce, en este caso, a minimizar o a reducir la complejidad de los problemas. Y sí, efectivamente esto puede ser bueno, pero también puede ser malo. ¿Por qué puede ser bueno y por qué puede ser malo? Porque, como suelo decir, si yo tengo un problema, yo voy como el dermatólogo, directo al grano, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo un problema, si yo tengo una situación, tengo una eventualidad, ataco esa eventualidad, ataco ese problema de manera directa, de tal manera que en este caso no se genere ningún tipo de afección adicional. Pero el atacar a ese problema de manera abrupta, sin mayor conocimiento, de pronto, no quiero decir teórico, sino más bien sin ningún tipo de conocimiento, eh, ¿qué palabra puedo utilizar aquí? Sin tener un conocimiento informado, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros podemos generar o podemos llegar a tener un montón de errores, podemos llegar a tener un montón de situaciones que creeríamos que lo estamos haciendo bien. Sí, la intuición también juega un papel importante dentro de la organización de las empresas, dentro de la administración de las innovaciones como tal. Y es que muchas de estas innovaciones o muchos de estos enfoques intuitivos también suelen dar buenos frutos. Sin embargo, de alguna manera podemos especificar o podemos indicar de que los procesos o en este caso, las nuevas cosas que salen a través de este enfoque de la intuición, esta innovación generada a través de la intuición, va a depender muchísimo de la suerte y eso incrementa nuestro grado de
nuestro grado de incerteza. Lo contrario a certeza, lo contrario a certeza, chicos, incertidumbre. Ya están dormidos, creo ustedes, muchachos. Eso iba a decir incertidumbre. Nos estamos viendo. Aquí Ya están durmiéndose, creo ustedes, chicos. Hablen serio. Hagamos el último esfuercito. De hecho, hagamos el último esfuercito. ¿Ya? Entonces, el grado de incertidumbre que nosotros podemos tener cuando utilizamos un enfoque basado en la intuición suele ser mucho más amplio, suele ser mucho más grande. Entonces, eh, hablando ya en términos coloquiales, la zozobra que podemos generar en la organización, la zozobra que podemos vivir nosotros como administradores, como emprendedores, va a ser mucho más grande y eso es lo que nosotros de alguna manera tenemos que tratar de evitar. ¿Cómo evitamos este tipo de zozobra o este tipo de incertidumbre cuando nosotros estamos basándonos o buscando un enfoque basado en la intuición? Es súper fácil, ¿sí? Sí, la intuición es la que nos permite generar o desarrollar nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿no es cierto? Entonces, a esas ideas, a esos conceptos, a esta intuición que se nos va generando dentro de las organizaciones, nosotros debemos llevarlo al modelo racional, al modelo de decisión racional, de tal manera, de tal manera que eliminemos el grado de incertidumbre en nuestra idea. Si se dan cuenta cómo va conectándose absolutamente todo. Y cada uno de estos modelos y cada uno de estos enfoques que nosotros estamos estudiando en este momento van relacionados y van estableciendo cierto tipo de relación el uno con el otro, ¿no? Entonces, mientras más datos tengo, yo voy a tener un modelo de decisión mucho más racional. Si mientras más decisiones vaya tomando, voy a tener un modelo de decisión incremental para llegar a un objetivo general. Y mientras más bases le vaya dando a ese enfoque basado en la intuición, es decir, mientras más datos vaya apuntalando a la idea que nace de un enfoque basado en la intuición, pues básicamente voy a eliminar el grado de incertidumbre y voy a asegurar el éxito de mi organización. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Ya estamos. Sí, Inge. sí, sí. Lo que estamos es dormidos, creo. No, Inge. Nos estamos viendo. Estamos Ya. durmiendo. Y verán que recién es 20 para las 6, o sea, todavía es temprano, no es hora de dormir, chicos, en serio. Pregunta, chicos, ¿ustedes tienen clases de 6 a 7? No, Ahora, Inge. No tienen clases de 6 a 7, ok. No. Pero el Ángelo sí creo que tenía, ¿no? Ay, sí, no sé yo. él sí creo que tiene, no sé. Mm, Ya nada. Bueno, una vez que nosotros hemos visto estos enfoques, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto estos modelos de toma de decisiones, podemos empezar a hablar ahora de los factores que influyen en la toma de decisiones. Y cuando hablamos de factores que influyen en la toma de decisiones, nosotros tenemos básicamente dos áreas, dos acápites importantes, ¿sí? Que son los factores internos y los factores externos. Y esto está muy estrechamente ligado a lo que nosotros conocemos como con el concepto de stakeholders. El stakeholder analiza justamente toda esta interacción que nosotros podemos generar o establecer con esos actores internos o externos del entorno empresarial. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los factores internos de la empresa, ¿qué buscamos? Visualizar, enmarcar, analizar dentro de la empresa, chicos. A ver, participemos un poquito, no me dejen hablar a mí solito, por favor. Tal vez en los aspectos financieros de la empresa. Ya, ¿qué más?
La planificación. La planificación, Los ok. procesos. Procesos, ok. ¿Qué más? Adaptación. ¿Perdón? Adaptación. La adaptación, ok. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más vemos nosotros dentro de estos factores internos de la empresa? La gestión puede ser. Ya, correcto, sí, muy bien. La gestión, Una buena organización. una buena organización, perfecto. Y si ustedes se dan cuenta, básicamente cuando nosotros, o cuando ustedes más bien dicho, empiezan a lanzar todas estas ideas con lo que se refiere a los factores internos, no es más que analizar aquella cultura organizacional que tiene implementada la empresa. Y cuando hablamos, y ojo, esto es netamente administración, fundamentos de administración, de la administración como tal, ¿no? Entonces, esa cultura organizacional es la que básicamente nos da cierto tipo de luz, cierto tipo de indicadores, de estatus o de ideas a través de las cuales nosotros podemos ir caminando constantemente para llegar a un objetivo en específico. Y en este caso, con respecto a la innovación, pues de igual manera son aquellas cosas que nos van a ir nos van a ir permitiéndonos adaptarnos, como mencionaba Carmen, a ese constante cambio que existe en la dinámica del mercado, en la dinámica empresarial. ¿Sí? Todos estos aspectos internos que nosotros podemos ir estudiando de alguna manera son determinados como la parte de la cultura empresarial, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta de alguna manera, grandes empresas o las más grandes empresas siempre hablan de cultura empresarial, siempre hablan de cuáles son esas políticas, de cuáles son, y ojo, ahí no hay que confundir con las políticas que podemos ver o podemos analizar en los entornos, sí, en los entornos externos, ¿no? Y les digo políticas, ¿por qué? Porque básicamente a través de las políticas nosotros podemos ir generando, y me refiero a las políticas internas, podemos ir generando cierto tipo de comportamiento que nos permite apuntalar a la cultura organizacional, ¿sí? Estas mismas políticas, estas mismas circunstancias, estas mismas situaciones nos permiten marcar las tendencias del sector. Si yo tengo una empresa grande, si yo tengo un emprendimiento súper grande, nosotros somos los que vamos poniendo tendencias, ¿sí o no, chicos? ¿Qué es lo que hizo Uber, por ejemplo? A partir de que nace Uber o a partir de que sale Uber, empezó a poner la tendencia de este tipo de servicios a nivel mundial, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Y Sí. empezaron a salir nuevos servicios, nuevas aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y tenemos por ahí una competencia súper grande, incluso de Uber, que se me acaba de ir el nombre de la competencia. Déjeme, me parece que yo alguna vez incluso hasta instalé el, la aplicación del que le hacía la contra al Uber. Ya se me, ya creo que he borrado, ya creo que he desinstalado. Se me acaba de ir el nombre de la aplicación. Otra empresa parecida a la del Uber, chicos. Ustedes que están por allá en Quito. Cabify creo que había. Cabify me parece, sí, Cabify me parece que es. Ajá. Entonces, por ejemplo, el tener este otro tipo de servicios que nos permite generar de alguna manera la competencia a este servicio del Uber, nos da la posibilidad de ir generando o de ir estableciendo, en este caso, al ser los pioneros,
al ser los que tienen ya una cultura organizacional establecida, son los que nos van a permitir marcar la tendencia. Entonces, Uber, ¿qué empezó a hacer? Empezó a marcar esa tendencia en el sector. Empezó a sacar el tema, el tema del Uber Eats y todo el tema. Entonces, y fue cambiando la mentalidad y más aún cuando se aprovechó de alguna manera el tema de todas este tipo de empresas de logística, de deliveries en época de pandemia, ¿sí? Entonces, y obviamente todas estas tendencias, todas estas mejoras, todas estas innovaciones están estrechamente apuntaladas a través de la mercadotecnia, ¿sí? A través de una buena planificación, ya sea de producción, ya sea de diseño, ya sea de servicio. O sea, todo tiene que estar estrictamente planificado, todo tiene que estar minuciosamente cuantificado, minuciosamente planificado de tal manera que incurramos en los menores gastos posibles. Y por eso incluso hay asignaturas o hay áreas de estudio que nos permiten generar justamente este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la investigación operativa lo que nos hace o lo que fundamentalmente busca es maximizar los beneficios y reducir los costos o minimizar los costos. Y cuando nosotros estamos hablando de esto, recordarán que nosotros de alguna manera también estábamos buscando lo mismo cuando hacíamos simulación. Es más, de hecho, la investigación de operaciones abarca o absorbe de alguna manera a la simulación, ¿sí? Porque este es básicamente, la simulación básicamente va a venirse como una especie como una especie de resultado de la investigación de operaciones, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros podemos analizar dentro de los factores internos. Ahora, cuando hablamos de factores externos, muchachos, ¿qué podemos hablar? ¿Qué pasa si yo tengo un préstamo? ¿Qué pasa si es que el consumidor se está o el cliente se me está yendo con la competencia? Pues, pérdidas económicas. Y, Tengo que la buscar estrategias. y por ahí va la pregunta. Y si yo tengo este tipo de inconvenientes, ¿puedo controlarlos directamente? ¿O dependen de No, mí directamente? no, No, no es cierto. A diferencia de que los factores internos sí. Si la cultura organizacional no está adecuada, no está siendo interiorizada por todos nuestros colaboradores, no estamos hablando todos del mismo idioma, ¿qué hacemos? Hacemos ajustes de tal manera que la cultura organizacional se implemente de manera adecuada. Pero en cambio, ¿cómo le digo pues al consumidor? ¿Cómo le digo al cliente que me venga a comprar, que se alinee a mi cultura organizacional, que tiene que comprarme tantos? O sea, no podemos obligarle, no podemos decirle, no podemos cohesionarlos de lo que se conoce como el libre albedrío, la libre toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es generar todas las condiciones necesarias para tratar de alguna manera influenciar a estos entornos externos o a estos factores externos para que regresen, en este caso, nuevamente al consumo de nuestros bienes o de nuestros servicios o de nuestros productos, como quieran ver, ¿no? Y hay factores externos que son más aún complejos, que son más complejos aún. Uno de estos factores puede ser, por ejemplo, es la política, ¿sí? Cuando hablamos de política, pues básicamente también ustedes saben que, y especialmente en este país, donde, donde el sector político es bastante complejo de tratarlo, es bastante complejo de irlo manejando de manera adecuada, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta de que los políticos van generando o van llevando, como se suele decir en el barrio, en la jerga, van llevando agua a su molino, ¿no? Entonces, es muy, muy complejo este tema también de la política como tal, ¿no? La cultura mismo de la sociedad, ya no la cultura organizacional, sino la cultura de la sociedad como tal.
el ecosistema en el que nosotros nos desarrollamos. ¿Qué pasa si es que estamos afectando a nuestro ecosistema? ¿Qué pasa si es que las políticas que se generan para proteger al ecosistema nos afectan a nosotros como organización? ¿Cuáles son los ajustes que nosotros debemos implementar para poder establecer una mejor innovación o para poder tener una mejor toma de decisiones dentro de la innovación? ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo este tema de los factores también es importante. Ya como para ir concluyendo, tenemos en cambio las herramientas y las técnicas para la toma de decisiones y la innovación. Dentro de estas herramientas, sí, nosotros tenemos algunas herramientas como es el análisis de costo-beneficio, la matriz de impacto y esfuerzo, y uno de los más utilizados, más sonados, incluso, y de pronto hasta un poco de los más complejos, es el famoso método de Delphi, ¿sí? ¿A qué se refiere el análisis de costo-beneficio? ¿Qué buscamos ahí, muchachos? A ver. Si utilizamos esta herramienta del análisis de costo-beneficio, ¿qué es lo que estamos buscando? Obtener un beneficio. Claro, estamos buscando obtener un beneficio, pero ¿qué más buscamos? Minimizar costos, ¿no? ¿Cómo tengo más beneficios? Reduciendo costos. No solamente incrementando el precio de mi producto, ¿no? No incrementando la ganancia en el producto, ¿no? O sea, tengo que reducir, o sea, acuérdense de eso siempre. Cuando nosotros estamos en el mundo empresarial, lo que buscamos siempre es reducir costos para poder incrementar nuestro margen de ganancia, ¿sí? Y obviamente eso se ve reflejado como un beneficio, ¿ok? Eso es básicamente lo que nosotros vamos generando, analizar costos, haciendo una lista de todos los posibles egresos que nosotros podamos tener frente a la producción, frente al proyecto, frente a la actividad a la que nos estamos debiendo, y hacer una valoración de esos beneficios a nivel de sofisticación y de complejidad variable, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos haciendo todos estos ajustes de tal manera que reduzcamos costos y mejoremos los beneficios? Cuando hablamos de la matriz de impacto y esfuerzo, ¿sí? Esta matriz de impacto y esfuerzo, pues básicamente lo que nos permite o lo que nos genera en este caso es, de alguna manera, eh, eh, abordar los procesos de la toma de decisiones con un conjunto de herramientas objetivas, ¿sí? De tal manera que podamos analizar, de tal manera que podamos de alguna manera sintetizar toda la información que nosotros tenemos dentro de nuestro entorno y partir de ahí para tomar o fundamentar una toma adecuada de decisiones. Esta matriz esta matriz como tal, pues básicamente también nos va a permitir generar o identificar oportunidades existentes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo cuando hablamos de la matriz de impacto y de esfuerzo? Lo que estamos buscando es establecer las fuentes claves que nosotros debemos de analizar para poder contemplar aquellas oportunidades que deberíamos identificar, pero también tenemos que generar o también tenemos que poner aquellas partes con la cual nosotros vamos a ir trabajando de manera específica, como son los impactos. ¿Cuáles son las barreras? Si yo tomo una decisión, ¿cuál va a ser el impacto? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener? ¿Cuál es la posibilidad que me mencionaban anteriormente cuando estábamos tratando otro de los temas que estábamos abordando en esta clase? Era cómo podemos interactuar o generar nuevas conexiones con otra organización, con otro procedimiento, con otro proceso, ¿sí? Cómo esas sinergias dentro de las actividades nos permiten de alguna manera identificar aquellas oportunidades, ¿sí? ¿Para qué? Para que básicamente podamos explorar esas oportunidades y podamos llevarlas a una implementación de estas para obtener beneficios.
¿sí? Entonces, esta matriz de impacto y de esfuerzo también es una de las más utilizadas porque básicamente nos permite generar una especie de radiografía de qué es lo que de qué es lo que podemos hacer, cuáles son los defectos que podemos tener. Es más o menos como cuando hacemos un diagrama de árbol de causas y efectos, ¿no? De cuando hacemos un árbol de problemas, o cuando implementamos un árbol de problemas, nosotros ponemos las causas y cuáles son los efectos que nos generan esas causas en el problema, ¿no es cierto? Entonces, es básicamente identificar algo, es muy, muy parecido al árbol de problemas. Entonces, es un método muy adecuado, un método muy, muy utilizado también en el mundo empresarial, hacer esta matriz o generar este análisis de la matriz de, de, de impactos y esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? El método Delphi. El método Delphi es una técnica de toma de decisiones que que nos permite evitar de alguna manera inconvenientes en la conducción de grupos, ¿sí? En la conducción de grupos. Cómo podemos manejar adecuadamente los grupos? Cómo estas influencias que nosotros podemos, que no solamente nosotros como líderes de los grupos, sino que cómo las influencias personales, ambientales, culturales, socioculturales, pueden ir afectando en las personas, en las ideas, en la toma de decisiones, cómo pueden ir cambiando, por ejemplo, hablando de alguna manera, el concepto sobre la justicia que pueden incluso tener las personas. Entonces, es que el método de Delphi está orientado bastante en el tema del manejo de los equipos para llevar, de los equipos me refiero a los equipos de trabajo, para llevar o identificar ideas o identificar proyectos o identificar eh, métodos que nos permitan generar innovación como tal. ¿Sí? Eh, este método básicamente también se emplea o se utiliza en los estudios prospectivos de empresa. Cuando hablamos de estudios prospectivos es hacer un análisis a la historia, es hacer un análisis a los datos históricos de la organización, es hacer un análisis de los datos históricos de cómo ha ido desempeñándose, en este caso, la organización para de alguna manera a través de esos estudios nosotros ir alimentando las cosas, alimentando las variables, alimentando las políticas o las posibles políticas que nosotros que podemos ir teniendo para ir mejorando, para ir planteando un plan de mejoras, para ir planteando un plan que nos permita mejorar y llevar a la organización a un sitial a donde nosotros queremos ir. ¿Sí? Cuando hablamos de la evaluación y medición de la efectividad de las decisiones de las decisiones de la innovación, nosotros tenemos cierto tipo de indicadores, ¿sí? Estos indicadores van a estar enfocados en lo que es los bienes y servicios nuevos, los ingresos medianizados por ventas procedentes de bienes y servicios, las inversiones efectuadas, la satisfacción del cliente, las técnicas destinadas a atraer la atención del cliente, la dedicación de los recursos humanos en actividades innovadoras, la oferta tecnológica, la oferta del producto, la oferta del servicio, ¿sí? La producción simultánea de varios bienes o servicios diferentes. O sea, son indicadores, son datos numéricos cuantitativos y cualitativos, incluso también pueden considerarse, podemos llegar a tener también datos cualitativos que nos permitan identificar o que nos permitan evaluar la efectividad en la toma de decisiones, ¿sí? Si es que yo tomo una decisión que tiene que ver con respecto a la atención del cliente para mejorar o para tener una fidelización del cliente, entonces yo tengo que aplicar o tengo que medir a través de la satisfacción del cliente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí entra, por ejemplo, lo que habíamos puesto de ejemplo, valga la redundancia, con respecto al Uber, ¿sí?
cómo la mejora, los servicios del Uber o las cosas adicionales que nosotros podemos utilizar dentro del Uber nos permiten ir desarrollando o nos permiten ir generando una satisfacción mucho más grande dentro del cliente que nos permita generar o establecer un vínculo de fidelización, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todos estos son indicadores que nosotros podemos ir utilizando. Obviamente no podemos no vamos a utilizar todos los indicadores y, mm, o posiblemente sí, pero pues, van a ir dependiendo muchísimo los indicadores que nosotros o tenemos que ir utilizando en función a nuestro giro de negocio, en función a nuestro proceso de innovación, en función a las metas o a las cosas que nosotros queremos lograr con la innovación como tal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está todo claro? Ingeniero, hay que innovar nuestros productos. Como se habla solo de innovación. Sí, es que a ver, el concepto de innovación es, ustedes están en la carrera de emprendimiento e innovación social. Estamos hablando de la innovación a nivel empresarial, a nivel de generación de productos y servicios. Más adelante vamos a hablar ya en cambio sobre la innovación social. Y ahí ya vamos a ver otros temas adicionales, cómo nosotros a través de la empresa, cómo nosotros a través del emprendimiento también podemos causar un impacto social. Y eso lo vamos a analizar en los siguientes capítulos incluso. ¿Sí? Chévere. Listo, chicos. Creo que se han dormido rico el día de hoy. No, ¿Sí? No, es que estaba Aquí hablando más estamos. de la toma de decisiones de la empresa. O sea, prácticamente es lo que empezamos desde adentro internamente para hacer afuera en lo externo. Ujú. De hecho, hay que analizar las dos partes, los dos factores, como habíamos visto, los factores internos y los factores externos. Los factores internos, de alguna manera, nosotros los podemos controlar. Los factores externos no los podemos controlar, pero sí los podemos de alguna manera inducir a que se comporten de cierta manera con diferentes tipos de técnicas, de estrategias que nos permitan posicionarnos, nos permitan generar los resultados que buscamos. ¿Sí? Y va a depender, como les explico, hemos estado hablando de una manera general todo este tema de la innovación y la toma de decisiones. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Por favor, estudien porque en esta semana también me parece que tenemos una evaluación. Déjenme lo checo. sí. Para esta semana también creo que teníamos un aprendizaje en contacto con el docente. Eso significa un test. Sí, tenemos un test que está programado para las 8 de la noche del día domingo. Muchachos, por favor, si tienen algún inconveniente con la hora, háganmelo saber con tiempo para cambiarles la hora, chicos. Por favor. Sí, hecho. Yo no Listo, puedo ingeniero. ingresar a la plataforma. Listo, Inge. Puedes ingresar a la plataforma, Fabricio. No puedo, todavía no me dicen. O sea, me dijeron, pero me sale siempre lo mismo. Oh, Error de página. qué vaina, Fabricio. Pero bueno, en todo caso, Fabri ya sabe, de alguna manera buscaremos alguna estrategia para que usted tenga las notas correspondientes. De hecho, Listo, Inge. ya. Listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta aquí. Por favor, cuídense mucho. Pórtense bien, que nada les cuesta. Y nos vemos la siguiente clase. Semana 3. Vean cómo pasa rapidito el tiempo. Ya vamos a la tercera semana. Ya se acaba el año también. Ya se acaba el año también. Ya mismo se acaba el ciclo. Otra vez. Listo, chicos. Listo, muchachos. Cuídense mucho, por favor. Nos estamos hablando. Chao, chao. Gracias.